Pero cuando un médico le dice a una persona, un médico gordo, le dice a una persona gorda que se cuide, la persona podría mirarlo y la persona puede pensar, si este médico está gordo, con todo lo que sabe, con todo lo que me está enseñando a mí, esto debe ser muy difícil. A ver, definamos el término bruto. El bruto, ¿qué es una persona bruta? Bruta es una persona que maneja inadecuadamente un proceso. Bruta es una persona que no recibe la capacitación adecuada, sea porque se la dan o sea porque él la busca. Una persona no puede empezar a manejar un carro si no aprende cómo manejarlo. Entonces una persona puede dañar una máquina por bruto. Una de las máquinas más perfectas que puedan existir desde el punto de vista biológico, de cualquier perspectiva, es el cuerpo humano. Entonces nosotros nunca nos hemos tomado el trabajo de empezar a revisar, ¿cuál es el manual de esta máquina? ¿Cómo funciona esta máquina? ¿Qué daña esta máquina? Porque ahí por lo menos hay carros que no le puede echar gasolina corriente. Hay carros que no le puede echar cualquier aceite. Y si tú no quieres ser bruto, tú coges a tu carro fino y lo cuidas. Bueno, un gordo que cuida su Mercedes-Benz, pero no se cuida, él es bruto. ¿Sí? Eso es brutalidad. No se trata de la brutalidad de la perspectiva de que una persona es bruta porque no sabe nada, porque... No. Bruto es todo el que desarrolla inadecuadamente un proceso, lo trabaja. Desde esa perspectiva, somos brutos. Somos brutos. Entonces, ¿quieres dejar de ser bruto? Empieza, no importa qué tan gordo estés. O si tú no eres gordo, ahí es cuando más debes evitar ser bruto. Porque es que hay personas que no son gordas y están cometiendo sus brutalidades y la vida se las cobra. Una persona que no usa su inteligencia, que no usa los recursos, que no usa la información en pro de desarrollar, de resolver un problema que lo afecta, es bruto. ¿Sí? Un médico gordo es bruto. Es simple. No puede decir, ni por si es neurólogo. Si es neurólogo es peor. Un neurólogo bruto, gordo es más bruto todavía. ¿Por qué? Porque el neurólogo debería entender todos los procesos endocrinos que lo llevan a la adicción de la comida. Y debería entender cómo el cerebro, cuando entra en un proceso de metabólico, ralentizar el metabolismo, cuando se entra en ese proceso, el médico debería entender que es un proceso y que esa necesidad de comida está ligada a esos procesos endocrinos. ¿Sí? Y que esa necesidad de dopamina está ligada a esa necesidad de consumir cosas. Entonces, las personas no son adictas a la comida, son adictas a la dopamina. Y un médico debería entender eso. Un médico debería entender por qué. A ver, hace poco conversé con un neurólogo y gordo. Y yo le pregunto, pero ¿usted por qué es gordo? ¿Por qué si sabes tanto? No, él me dice, no, lo que pasa es que el trabajo sencillamente es el argumento que esa persona tiene para ser gorda, porque es que tú tienes que tener un cerebro que te permita generar unos procesos de vida donde tú puedas trabajar pero cuidar tu organismo. El gordo dice, médico, no, si lo dice un médico es peor, si lo dice un neurólogo es peor, dice que no tiene tiempo para cuidarse, que no tiene tiempo para hacer movimientos, que no tiene tiempo para correr, correr de la perspectiva de lo que representa correr, porque hay que saber correr. Cuando un médico no tiene tiempo para cuidar su organismo, un médico o cualquier persona no tiene tiempo. Hay que recordar que el tiempo se mide por velocidad, se mide en velocidad, se mide en energía, se mide en vitalidad y en salud. Entonces, si una persona por falta de tiempo se engorda, personas gordas no solamente son gordas por movimiento físico, sino que su cerebro, desde el punto de vista sináptico, funciona distinto porque está inflamado. ¿Sí? Entonces, una persona que por falta de tiempo deteriora su organismo, le está quitando tiempo a su cuerpo. Porque recuerden que una persona es vieja cuando desde el punto de vista biológico se deterioró. ¿Sí? Desde esa perspectiva, piensen en esto como analogía. Un celular que se le está acabando la batería, al celular, ¿qué se le está acabando? El tiempo. Entonces, cuando una persona, un médico, dice que no tiene tiempo para cuidarse, está perdiendo el tiempo. Está utilizando procesos desde el punto de vista negativo. Es decir, que en vez de analizar todo lo que sabe, un médico debería, todo lo que sabe, utilizarlo para o no engordar, ¿sí? O para, si ya ese proceso se hizo, para revertirlo. Porque un médico entiende la importancia de los músculos. Un médico entiende el nivel de inflamación del cerebro
que maneja una persona cuando consume mucho glutamato monosódico, cuando consume mucho bromuro, cuando consume mucho gluten, cuando consume mucho azúcar. Entonces, el médico sabe qué hace, debería saber la importancia de los músculos en el equilibrio homeostático del organismo. Entonces, si el médico no utiliza toda esa información para él mismo, ¿con qué moral, con qué criterio un médico le dice a alguien que se cuide? Pero cuando un médico le dice a una persona, un médico gordo, le dice a una persona gorda que se cuide, la persona podría mirarlo y la persona puede pensar, si este médico está gordo, con todo lo que sabe, con todo lo que me está enseñando a mí, esto debe ser muy difícil. Y eso es desalentador para una persona gorda. ¿Sí? Desde esa perspectiva, para mí un médico gordo es bruto. Y una persona que no intentó, desde la perspectiva del conocimiento, entender cómo, si una persona aprende a construir masa muscular, a cuidar su masa muscular, a cuidar su corazón, si aprende, esa persona le va a ser mucho más fácil moverse. Porque es que yo me muevo por estar sano, yo no hago ejercicio. Yo le hago sentir a mi organismo que mi vida está en peligro para que si yo hago una barra, si yo hago una cosa así o una cosa así, el organismo va a fortalecer todos esos músculos. Y sobre todo tengan en cuenta una cosa, que cuando una persona se mueve y mueve los músculos, protege sus rutas neuronales, protege los vectores neuromusculares. Las personas que no se mueven pierden rutas neuronales, pierden vectores neuromusculares. ¿Por qué? Porque si un organismo decidió entrar en un proceso de ahorro de energía, que esos son los gordos, ese organismo lo primero que va a pagar es el cerebro. Entonces va a dañar rutas, hay cosas del cerebro que no va a utilizar. Los órganos que más energía gastan son, hablando del órgano como un sistema, los músculos son los que más energía gastan. Y el cerebro se consume el 20% de la energía que nosotros consumimos. Entonces, si el organismo va a ahorrar energía, le tiene que quitar más energía al cerebro, porque es el que más gasta. Por eso es que una persona gorda tiende a ser más lenta, así ella no se dé cuenta. Pero es fácil decirlo. Si una persona camina lenta, así su cerebro está de lento. No sé si eso responde a tu pregunta.